Ya, cerramos. Ya, joven, hoy día nos toca el curso, el tema Reino Animal, Biología. Estamos grabándolo primero para que tenga al inicio los temas que vamos a tocar. Y al final también una fotito, ¿no? Para que quede un poquito más claro. Ya. Bien. Buenas noches, ¿no? La verdad, buenas noches. Para ustedes, buenos días mañana. Alumnos de tercer año secundario. Si usted se da cuenta, quería conversar de esto también con ustedes. Yo estoy dando dos formas para enseñarles, ¿no? La primera, que consta de lo que está en el libro, y la segunda es lo que viene a ser otras definiciones más para que usted pueda mejorar tanto lo que está en el libro y lo que está hoy día puesto acá en la pizarra. Con eso va a ser más sencillo poder contestar las respuestas que tenemos en el cuestionario después de las últimas hojas del libro, ¿ya? Entonces comenzamos hoy día con el reino animal. El reino animal es una clasificación, por la importancia que tiene, es una, ¿ya? Del año 1970, dada por el señor Whitaker. Este personaje, Whitaker, clasificó el reino en una forma muy casi exacta, ¿no? Los 5 reinos. Él fue el que clasificó los 5 reinos. Entonces acá vamos a ver. La característica del reino animal, o también llamado, al reino animal se le llama metazoos. Es otro término que se le da. Este reino, vamos a ver las características del reino animal. En primer lugar, la primera característica, que son células, están presentes por células eucariotas. Las células eucariotas son aquellas células que se caracterizan por presentar núcleo definido, ¿no? Y además en el citoplasma presentar diversos organelos, a contrario a lo que son las células procarióticas. Muy bien, ahora pasamos a otra característica. Todas las células de este reino son heterótrofas. ¿Qué significa? Que van a elaborar sus propios alimentos. ¿Qué otra característica fundamental? Son pluricelulares. Son pluricelulares. Y la última van a ser que tienen la capacidad de producir tejidos. Y más adelante en una clasificación también vamos a ver. Otro criterio. Entonces las características que tienen células eucarióticas son heterótrofas, no elaboran celulares, tienen la capacidad de reproducción, de producir tejidos. Ahora, un subtítulo dice acá, criterios de clasificación del reino animal. Cuando hablamos de presencia o ausencia de huesos, vamos a tener dos clasificaciones. Los invertebrados, acá ponemos los invertebrados y los vertebrados. Correcto. Otro, tenemos ahí con la presencia o ausencia de tejidos. Cuando hay presencia o ausencia, en primer lugar, de tejidos, a ellos se les llama los parazoos. Los parazoos. Y cuando hay tejidos, o sea, parazoos es con ausencia, ¿ya? Vamos a poner así. Y cuando hay presencia de tejidos, los eumetazoos. O también llamado metazoos. Metazoos. ¿Ya? Tenemos dos criterios de clasificación. El tercero, según el desarrollo embrionario. Acá vamos a ver que hay tres, ¿no? Lo que ya nos han enseñado anteriormente, dicen, los ovíparos son aquellos que depositan huevos al medio externo. Ejemplo, lo que tenemos, si tenemos en la casa y criamos aves, por ejemplo, la gallina, el pavo, ¿no? Las aves, son aquellos que depositan su huevo y después de 21 o 22 días eclosionan, ¿no? Entonces, es diferente a los ovovíparos. En este caso, en los ovíparos tenemos a las aves,
a la mayoría de insectos, peces, anfibios y reptiles. Los ovovíparos, los huevos, dice, permanecen dentro de la hembra y eclosionan y recién nace. Acá, por ejemplo, tenemos a los tiburones y a las serpientes. En los vivíparos son aquellos que después de la fecundación realizan un proceso embrionario. Acá tenemos al perro, gato, león, jirafa, etc. Muy bien. Ahora vamos a la clasificación por tipos de filum. Este es importante, filum. Existen aproximadamente 40 filums. 40 filums. Pero los más importantes vamos a clasificarlo en 9. Filum porífero, celenterios, platelmintos, nemátodos, anélidos, moluscos, artrópodos, equinodermos y al final, cordados. Al final un alumno me va a tener la capacidad de decir dónde él, en qué filum está. Entonces comenzamos con filum los poríferos. Los poríferos, acá dice, son animales más primitivos, sus células son los cuanocitos, pertenece a los parazoos, porque no presentan, ¿qué cosa? Tejidos, y acá dice, son marinos y sésiles. Esta palabra sésiles son aquellos que no tienen movimiento. Entonces ellos se alojan, más o menos son así, ¿no? Se alojan acá. Ellos se van a alojar en una piedra. Se alojan en el fondo del mar, en una piedra, en una roca, donde ahí se quedan para toda su vida, ¿no? Entonces, para eso se dice, ¿no? Son sésiles, no presentan movimiento en esta forma. Sus células son los cuanocitos y son los, dentro del reino animal, son los más primitivos. Son 4 características de los filums. Pasamos al segundo, que son el filum celenterio o cinidarios o nidarios. Acá dice, son invertebrados. El segundo es, son diblásticos. ¿Qué significa diblásticos? Que presentan 2 tejidos. Acá vamos a poner 2 tejidos embrionarios. Ahora, los celenterios se caracterizan por formar colonias. Acá sí ya no pertenecen a los eumatozoos, acá a los metazoos, o sea que presentan ¿qué cosa? Van a presentar tejidos. Entonces acá pertenecen a los eumatozoos por presentar tejidos. Presentan cavidad gastrovascular, que se le llama, esta cavidad gastrovascular se le llama el celenterón. De ahí deriva su nombre de los celenterios. Ejemplo de los filum celenterios o nidarios son el hidra, los corales, las medusas y las anémonas. Las medusas son características ver en el mar, ¿no? En diferentes partes del mar. Se considera que las medusas nunca mueren. No hay un estudio, que eso más adelante cuando detallemos todo vamos a conversar también de las medusas, ¿no? 3. Filum platelminto o gusanos planos. En este filum, en el filum 3 de los platelmintos, dice, presentan cuerpo aplanado y por lo tanto no presentan vértebras. Entonces, ¿qué decimos? Los platelmintos son invertebrados. Mayormente son parásitos. Ahí vamos a tener, dentro de todos, la más grande, la tenia, que mide aproximadamente entre 7 a 9 metros, ¿no? La tenia solium es la que más daño hace. La tenia solium tiene una característica. Cuando alcanza su madurez, dentro del intestino, ellos no tienen aparato digestivo. Entonces, dentro del intestino del ser humano, la tenia va a producir 2000 huevos diarios en su etapa de adultez. Ellos en la mañana, cuando uno antes de levantar, descienden por el ano y se comienzan a sacudir, ¿no? Y depositan en tu ropa interior 2000 huevos. Entonces es bueno que la ropa interior siempre sea de algodón, cosa de que lavemos y después planchar. Entonces al momento de lavar no se elimina las tenias, sino al momento de estar en el sol o planchar la ropa interior.
Entonces, otro tenemos la fasciola, que mayormente se ocupa o se centra en lo que viene a ser el hígado, fasciola hepática. Y por último, la planaria. Son pertenecientes a los platelmintos o gusanos planos, llamados también gusanos planos. 4. El Phylum Nematodos, gusanos también llamados gusanos cilíndricos o nematelmintos. Aquí no presentan esqueleto, entonces, al no presentar esqueleto, dice, no tienen sistema de locomoción y son parásitos en su mayoría. Los ascaris lumbricoides, los oxuros, estos se presentan mayormente en niños, ¿no? En pequeños. Usted cuando es pequeñito le ve rascando su anito en el colegio, tiene gran cantidad de oxuros. Los oxuros son fáciles de examinar, ¿no? Entonces solamente es hacer un análisis a un microscopio simple. Puede ser un microscopio de un laboratorio del colegio, donde se le pone una cinta scotch en el ano en la mañana, muy temprano, el niño, en su ano, y se lleva eso en el portaobjeto, en el cubreobjeto del microscopio, y podemos ver la cantidad de oxuros que hay, ¿no? Pero mayormente nos vamos a dar cuenta porque el niño se está rascando constantemente el ano, ¿no? Eso es parte del tiempo que ellos todo agarran y todo meten a la boca. Esos son los oxuros. Y en este caso la triquina, que viene a ser un parásito muy, muy peligroso, se encuentra mayormente en la carne de cerdo. Y el cerdo va a ser beneficiado en un matadero oficial, pero en un camal que llamamos, ¿no? Pero muchas veces el contrabando de la gente que trae de otros sitios hace que este animal no sea revisado en los camales, en los sitios de mataderos obligatorios o municipales, y la triquina llega. Usted puede ver la triquina, es levantar el cuero del chancho, y en la parte de grasa siempre va a haber como cúmulos, eso es la triquina, cúmulos blancos de grasa, sí, eso es triquina. Y mayormente la triquina al cuerpo causa daños irreparables, ¿eh? De acuerdo al órgano donde se aleja. Muchas veces la triquina llega al cerebro, llega al hígado, y ya es algo irremediable, ¿no? Hay que tener cuidado entonces con la carne de chancho. La carne de chancho recomendable es consumirla antes de consumir y tener 2 o 3 días en la refrigeradora, en la nevera. Y el día que vas a utilizar, después de 2 o 3 días, meterlo a fuego fuerte. Entonces, si vamos a hacer pachamanga, hay que tener mucho cuidado, porque la pachamanga, al momento de poner a la tierra, no va a eliminar a estos gusanos, o a los huevos, ¿no? A las larvas. 5. Phylum Annelidos. Se encuentran en espacios, en lugares húmedos nada más. Su cuerpo es segmentado, por eso se le llama anélidos, viene de anillo, cuerpo anillado, dicen. ¿Por qué? Porque su cuerpo es segmentado y parecido a los anillos. Tenemos también como ejemplo la lombriz de tierra. Usted ha visto cómo se desplaza la lombriz de tierra, ¿no? Se levanta, se junta y sale, se junta y sale. Los famosos segmentos a los cuales le conocen como anillo. Otro ejemplo de Phylum Annelios también es la sanguijuela. Tenemos el Phylum 6, Phylum Moluscos. Forma, dice, uno de los más grandes Phylum, pero no más que los, vamos a ver quiénes son los que ganan, pero no más que por ejemplo acá, ¿no? Que los insectos. Entonces son la mayor cantidad que hay en el mundo. Entonces forma uno de los más grandes Phylum, dice, son invertebrados, son triblásticos. ¿Qué dice triblástico? Si acá tenemos diblástico, entonces el triblástico van a formar 3 tejidos embrionarios, que vienen a ser el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Son más completos. Ahora, presenta un cuerpo blando, desnudo y protegido por una concha. Ya con esto, la protección de una concha, ya nos damos de cuenta, nos damos dos valvas. ¿Quiénes son esos? A lo que llamamos, a los famosos huesos. El gasterópodo, es el cefalópodo también. En el caso, por ejemplo, del gasterópodo, en el caso primero hablamos de los bivalvos, tenemos los choros. Entonces, una característica es que presentan un caparazón con 2 valvas. Entonces acá tiene 2 valvas. El cuerpo calcáreo que tiene el choro, a eso se le llama, las 2, se le llaman 2 valvas. Después tenemos el gasterópodo. El gasterópodo solamente tiene una valva, ¿ya? O univalvos le dicen. Estos son los que presentan una concha. Allá se da cuenta. ¿Qué sería entonces un
el que presenta una concha. Por ejemplo, sería acá un caracol, ¿no? Y el cefalópodo, acá hablamos cefalópodo, podos unidos a la cabeza. Acá tenemos a los pulpos, los calamares y también a los nautilos. Listo. Eso viene a ser el filum, los moluscos. Entonces dice cuerpo blando, que presenta, está protegido por una concha. De ahí pasamos al número 7, filum artrópodos. Podos, hemos dicho que son patas, patas articuladas. Esa es su determinación. En este caso vamos a tener, son invertebrados que presentan exoesqueleto de quitina. ¿Qué es quitina? Un polisacárido. ¿Ya? Entonces está formado de quitina los artrópodos. Patas articuladas. Dentro de ellos tenemos a los arácnidos. Y vamos a ver quiénes son los arácnidos. A los arácnidos tenemos a las arañas. ¿A quién más? Tenemos aparte de las arañas, vamos a tener, dentro de las arañas, digo, van a ser que están los alacranes. Acá están los arácnidos. Arañas, alacranes y garrapatas. Dentro de los crustáceos vamos a tener la mayoría que son acuáticos y tenemos acá al cangrejo o a la langosta. Entonces acá tenemos aquí al cangrejo y a la langosta. Los miriápodos son aquellos que llamamos nosotros comúnmente los 100 pies o los 1000 pies. Y los insectos como por ejemplo la mosca, ¿qué más? La abeja, etc. Todos ellos están formando el filum artrópodo. Habían antes dicho que los insectos, dentro de la división de los artrópodos, los insectos son los que en mayor cantidad en todos los filums del reino animal son los que ellos abundan, ¿no? Son los más abundantes. Muy bien, pasamos al filum equinodermos. El filum equinodermos dice, son marinos y presentan un esqueleto interno calcáreo. Y este esqueleto no es esqueleto quitina, ojo. ¿A quiénes tenemos en los equinodermos? Estrella de mar, erizo de mar y pepino de mar, los tres. Entonces, hasta acá, un alumno me puede decir dónde está el ser humano, en qué está clasificado. Por esto vamos a sacar que estamos nosotros en la clasificación de los cordados. Son los filums cordados o chordados. El término chorda deriva de cuerda y esa cuerda se llama notocorda. Dice, presenta notocorda en alguna etapa de su vida. Entonces, ¿qué es la notocorda? En los vertebrados llega a formar la columna vertebral, lo que tenemos acá atrás, ¿no? Nuestra columna vertebral. Se dice columna recta vertebral por formado de vértebras de diferentes formas, ¿no? Ahora, ¿quiénes son estos? Tenemos a los peces, a los anfibios, a los reptiles, a las aves. Entonces pondríamos acá, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tenemos desde el lado peces, reptiles, anfibios, aves, mamíferos, los 5. Entonces, ¿quiénes son ellos? El filum cordados. Desde los peces pequeños hasta las inmensas ballenas o gigantes ballenas. Desde los perros juguetones que tenemos en casa hasta los felinos feroces como el león. Hasta aquí hemos hablado del reino animal y de los 9 filums. Ojo, los filums tienen 40 divisiones, 40 filums, pero los más importantes es esto. ¿Y dónde está el ser humano? ¿Dónde estamos nosotros? Estamos en el último filum, en el filum más desarrollado. Acá podemos aumentar. El filum cordado es triplástico. Presenta 3 tejidos embrionarios. Su característica principal, presentar notocorda, ¿ya? Que esto viene en algún momento, va a ser la columna vertebral de los vertebrados. Muy bien, hasta acá hemos hecho la clasificación del reino animal. Esperemos que haya salido bien, estemos bien en esto y lo podamos, más adelante ya me han dicho que me van a dar la fecha, como les vuelvo a decir, para comenzar a responder las preguntas que tenemos en el cuestionario. Una cosita, hay que tener mucho cuidado, semana muy importante de la pandemia. Me interesa decirles esto a ustedes porque estamos dentro de biología. Hay importancia, hay una empresa. Yo quisiera que ustedes jóvenes, que paran siempre en el chat,
chateando, estando en el WhatsApp, en el Facebook, yo quisiera que tengan mucho cuidado con todas las cosas que llegue al Facebook. Eliminar a personas que traen malas cosas, ¿no? Que te cura esto, que te cura el otro, no hagas esto, no hagas lo otro, báñate con ruda, con eucalipto. Esas cositas hay que sacar de nuestra mente. ¿Por qué les digo esto? Porque debemos buscar páginas que sean científicas. Ahorita, por ejemplo, a ustedes de tercero les va a interesar. Hay un científico que en el año 2002, imagínense, en el 2002, realizó un estudio y le salió mal y él sacó las positivas. Y ha sacado una forma, un CRIS, se llama CRIS, igual a la Gates CRIS, se le aumenta la SLAP, CRIS, una técnica de cómo evaluamos a los virus. Miren, el 2005, y ahorita lo tienen a mano, pero no les da la gana a las grandes empresas de hacer esta valorización que se puede llamar en el sentido de laboratorio, que sale más barato. Ahora, por ejemplo, este científico en el 2005, ahora en el 2020, mira, 15 años, está posiblemente nominado a ser un premio Nobel, ¿no? Entonces, ahora, hay importantes peruanos, en el caso de la Universidad Cayetano Heredia, jóvenes muy estudiosos, dedicados a la ciencia, que están próximos a sacar un kit para realizar determinar si tenemos el COVID-19. Miren, importante, los peruanos, sin tener tanta tecnología, tanto apoyo del Estado, lo van a realizar. ¿Y quiénes están haciendo esto? Jóvenes que recién han terminado, deseosos y empeñosos de saber. Esas son cosas importantes que debemos saber. Ahora hay una empresa inglesa que desde el momento que apareció el COVID-19, antes que le pongan el nombre, ellos han hecho un análisis a nivel mundial. Yo les digo esto porque lo tengo en mi grupo, ¿no? Y ellos han determinado, viendo todos los antecedentes que tenga cada país, han hecho un estudio, un sondeo exacto, y ellos han diagnosticado, han dado un diagnóstico anticipado de cuántas muertes por cada país aproximadamente va a haber. Y pasándose ¿qué? En cuadros estadísticos, nada más en cuadros estadísticos, y con la inteligencia artificial. Entonces ellos han determinado que para el Perú, en el caso del Perú, para el 29 de mayo va a llegar a su máxima expresión la línea de subida de los infectados. Entonces hay que tener mucho cuidado. Después de esto viene la punta en estadística, la declinación, va a ser esto. Y esto lo han determinado en diferentes países, y lo han determinado de China, y han programado toda esta parte así, cuadros estadísticos, y han dado en todos así sus versiones oficiales. Entonces, por lo pronto, jóvenes, no hay que desesperarnos, hay que cuidar, hay que tener las cosas muy claras, pero lo más importante, hay que respetar lo que nos están diciendo. No hay que entender que este es un virus que va a pasar, que yo salgo porque yo soy fuerte, que esto, que el otro. No. Hay que tener cuidado, hay que mantener la precaución, y hay que entender que es un virus muy pequeño. Pero dentro de los virus, ahora hablando, ¿no? Dentro de los virus no es tan pequeño. Mide aproximadamente 200 nanometros. Y cada vez que tú haces achis, toses, ese virus va a 2 metros. Si sería más chiquito como el virus de la viruela, sería 15 metros. Pucha, ahí estaríamos fritos. Pero este es grande, 200 nanómetros. Puede ir solamente de 1,5 metros, de 1 metro a 1,5 metros. Pero la precaución tiene que ser 2 metros. Entonces, con esta precaución, como es mi curso de biología, tengo que hablar también de temas del momento, que no tiene mucha relación, casi nada de relación con el reino animal, pero que es necesario saber. Jóvenes, muchísimas gracias.